Damos la bienvenida a la última clase del Nuevo Testamento. Esta noche quiero agradecer, sobre todo, sabemos que el propósito de la iglesia es que nosotros preparemos el liderazgo para poder desarrollar un mejor trabajo dentro de la iglesia. Como dice la palabra, no neófitos, sino hombres conocedores de la palabra de Dios, para así cumplir el propósito que Dios tiene para la iglesia. Que hermanos míos, como dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces la idea no es perecer, la idea es ganar almas para poder desarrollar un buen trabajo dentro de la obra del Señor. Por lo tanto, el ministerio que en este entonces estamos aquí, nuestro anhelo, nuestro deseo es que cada uno de ustedes sea un arma poderosa en la mano de Dios para poder trabajar en la obra del Señor. Nos vamos preparando, estamos preparando para recibir más personas, ¿amén? Entonces, si hay un buen liderazgo, personas preparadas, podremos desarrollar y alcanzar el objetivo el cual se fue trazado en el Señor. Más que el objetivo nuestro, es el propósito de Dios, que vayamos y prediquemos, y muchos procedan al arrepentimiento y conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Aquí, amados hermanos, agradecemos, les invitamos a continuar con los estudios, los cuales tienen un propósito para la iglesia. Dios le bendiga y vamos a continuar con las clases en esta noche. Dios, Pastor César. Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias por esta oportunidad. Esta noche debería ser la última clase, pero vamos a hacer una clase más. Entonces, después de 15 días de descanso, el pastor Ismael está viniendo con el siguiente tema. Le decía, Pastor Luis, no quiero que se canse con una sola voz, así que vamos a alternar. Entonces terminamos ese libro y dentro de 15 días el pastor Ismael estará comenzando la siguiente clase. Ahora, son 10 los manuales. Hasta ahorita estamos llevando 1, 2, 3, entraríamos al cuarto manual, ¿no? Ahora, quiero explicarles un poquito. La certificación es para aquellos que no faltan más de 3 clases y hacen las tareas. Pero de repente faltaste la clase y como están grabando, pueden ver la grabación, está bien. Pero sí las tareas de los libros. Por eso les escribí que si hoy día me dan los libros para llevar y revisarlos, sería bueno. Si no pueden ahora, pueden hacerlo hasta el domingo. El domingo lo terminan y a Pastor Luis me entrega y voy a revisar. Por aquí entonces sería la idea de que de aquí en la última clase les entregue sus certificados. Pero va a depender de ustedes. Repasando un poquito, el primer libro que ustedes han llevado es sobre cómo interpretar la Biblia, con 3 pasos que deberíamos ya poner en práctica, pero no veo que están poniendo en práctica en sus tareas, no veo la práctica. Observar el texto, interpretar el texto y aplicar el texto. Y yo veo todavía que de frente ustedes aplican el texto y no está bien. Si no interpretamos el texto, no vamos a aplicar bien. Confiese, declare, hable. La palabra mal interpretada no va a ser bien. La palabra bien interpretada es la que hace el texto. En el segundo manual ya hemos visto pista panorámica de todo el Antiguo Testamento, hemos visto la importancia del Antiguo Testamento. Ahora hemos visto cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se fusionan. Y entonces cuando yo hablo de una doctrina, tengo que funcionar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, el propósito de esta clase era ver de una manera panorámica el Nuevo Testamento. Y lo estamos logrando. Entonces, la otra cosa que quiero mencionarles es que usen sus manuales porque aquí hay más detalles. La idea es que usted venga leyendo y simplemente aquí complementamos
y conversamos y hacemos la clase juntas. Pero en el PowerPoint yo estoy poniendo otros datos, otros resúmenes que no están tampoco en el manual. Entonces, usted tiene el PowerPoint, usted tiene el manual, usted tiene la clase, entonces puede repasar toda la clase, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo que tenemos, gracias por las oportunidades que tenemos de estudiar tu palabra y a través de tu palabra conocerte más a ti y a conocerte más a ti, amarte más a ti, por supuesto. Gracias, Dios eterno, y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret oramos. Amén. Amén. Entonces, una vez más vamos a recordar, vamos a hacer un repaso porque tiene que quedar en la cabeza panorámicamente el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Qué libro del Nuevo Testamento nos habla acerca de el perfecto Hijo de Dios? ¿Qué libro del Nuevo Testamento nos habla de Jesús como el perfecto Hijo de Dios? San Juan. Muy bien, ¿no? Eso está muy claro, ¿no? ¿Qué libro del Nuevo Testamento nos presenta al Mesías como el Rey prometido? Mateo. Bien. Y está dirigido a los romanos, griegos, judíos. Judíos. Eso hay que tener bien en la mente. Gracias. ¿Qué libro de la Biblia es el puente entre los evangelios y las epístolas? Hechos, ¿cierto? Es el libro que nos narra acerca del nacimiento y el crecimiento de la iglesia. Los evangelios nos hablan de la vida de Jesucristo, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero el libro que nos habla de la iglesia, su nacimiento y su crecimiento, es el libro de Hechos, ¿no es cierto? Es el que conecta con los otros libros. ¿Y qué libro de la Biblia nos presenta a Jesús como el cielo? Marcos, ¿cierto? Marcos. Y del cual de los evangelios nos habla acerca de la humanidad de Jesucristo. Lucas. Muy bien. Pues ahora cuando yo voy a leer el evangelio de Mateo, estoy enfocado. Voy a interpretar con esa mente. Mateo está diciendo a los judíos, Mateo está hablando y tratando de mostrar al Mesías, al Rey, ¿no? Y cuando leo Marcos, no tengo que leer igual, porque Marcos interpreta un enfoque. Cuando leo Lucas, tampoco tengo que leer igual, interpretar igual, porque Lucas interpreta un enfoque. Cuando leo Juan, es otro enfoque, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos avanzando con esto. Ahora, pasamos a las epístolas de Pablo. Son 14, ¿verdad? La hermana Carmen dice 13. ¿Quién dice 14? ¿Quién dice 13? ¿Cuántas epístolas son? ¿Hermano 13? 13, muy bien, 13. ¿Incluido Hebreos o no? No, Hebreos. ¿Por qué no está incluido Hebreos? Porque el autor es desconocido. Claro, el autor es desconocido. Cuando estudiemos el libro de Hebreos, ya yo voy a enseñar porque ese es mi especialidad y les enseñaré. El autor es desconocido, ¿no? Hay varias posturas. Algunos dicen que puede ser Lucas, Apolos, Bernabé, Pablo, pero estudiando el mismo libro uno tiene que sacar una conclusión. Entonces, el libro de las epístolas de Pablo, hemos dicho que son epístolas que fueron escritos respondiendo a una ocasión, ¿verdad? Respondiendo a una necesidad. No es que Pablo escribió pensando en la iglesia de Palau, no. Pablo está pensando en la iglesia de Primera de Corintios, por ejemplo. ¿Por qué ocasión es que Pablo escribe el libro de Primera de Corintios? ¿Por? Divisiones, casos de inmoralidad. Ya, hay divisiones, ya. Pero, ¿qué le motivó a Pablo a escribir eso? Recibió un informe de que había divisiones
había inmoralidad. Entonces, Pablo está respondiendo a esa necesidad. Entonces, cuando yo leo el libro de 1 de Corintios, tiene que estar en mi mente eso. ¿Qué está haciendo el autor? El autor es Pablo, está respondiendo a esas necesidades, ¿verdad? Y cuando hablamos de 2 de Corintios, ¿a qué está respondiendo? ¿Qué está haciendo en 2 de Corintios Pablo? Defiende su ministerio, porque está siendo atacado, apostolado, está siendo atacado su ministerio, y en 2 de Corintios él va a defender su ministerio, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo en Gálatas? ¿Qué falsa doctrina? El judaísmo. ¿Cierto? La iglesia de Gálatas está queriendo volver al judaísmo por traición, y entonces Pablo está respondiendo a esa necesidad. Y en Efesios, ¿cuál es el tema del libro de Efesios? Ajá, muy bien. Y una palabra es la naturaleza de la iglesia. ¿Quieres saber acerca de la iglesia? Ahí está, ¿verdad? Y en Filipenses, está demostrando que Jesucristo es el centro. ¿En base a qué? No. Hay una necesidad. ¿Por qué está demostrando que Jesucristo es el centro? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Colosas? ¿Qué había en Colosas? Fábulas, filosofías, el gnosticismo. Entonces Pablo está respondiendo a esas influencias dentro de la iglesia, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos todo eso, ya hemos visto, entonces ya hemos visto todo eso, y en la próxima clase la vamos a repasar mejor. Entonces, estábamos viendo el libro de Hebreos, y hemos visto el tema central, y hemos visto la división del libro de Hebreos, y estábamos en la última parte de la aplicación del libro de Hebreos. Y entonces les mencionaba, mientras él mostraba la supremacía de la persona de Cristo. Hebreo, un pueblo cristiano antiguo, porque en Hebreo 13 dice tus pastores, entonces dice que habían tenido ya muchos pastores, frente a la presión de la persecución, están queriendo volver al judaísmo, están queriendo retroceder, están tratando de dar importancia al judaísmo. Entonces, el autor de Hebreos va a tratar de demostrar a estos cristianos que Jesucristo es superior a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué a Moisés? Porque para los judíos Moisés era un personaje admirable, porque él había sido el líder, había recibido la ley. Entonces, para los judíos él era un profeta, él era un hombre muy importante. Y también le dice superior a los ángeles. Sí, porque en el Antiguo Testamento también era muy considerado los ángeles, porque fueron los mensajeros de Dios. Luego le dice que es superior a Josué, dice que es superior al día de descanso, es superior al tabernáculo. Pero lo más desatante, como les dije, es que en el libro de Hebreos dice que Jesús es superior, porque Él es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Es superior al sacerdocio levítico, es superior. Entonces, por eso es que el autor va mencionando, mira, le dice a la iglesia, ahora poniendo a aplicar a nosotros, vamos a poner ejemplos. Mire, iglesia de Palau, no admire a Benigín, porque Cristo es superior a Benigín.
Mira, iglesia de Palau, no admire al fundador de la iglesia, porque Cristo es superior a la iglesia. Miren, no admiren todo lo que ustedes ven aquí, porque Cristo es superior que eso. ¿Y por qué es superior? Porque Él es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Porque Él es el sumo sacerdote que se hizo hombre 100% como nosotros y que Él ahora entiende nuestras debilidades porque fue tentado en todo pero sin pecado. Él es superior. Y en el 12 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Así que como líderes de ustedes, cuando están discipulando gente, tienen que enfocar al creyente así. No tienes que enfocar tus ojos en ti. No tienes que enfocar en el fundador. No tienes que enfocar en la visita. Tienes que enfocar tu vista en Jesús. Esa debe ser la meta de todo líder. Pablo, por eso en Gálatas dice, hijito mío, hasta ahora sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero en medio de todas esas disertaciones, les dije que el autor hace 7 advertencias. 7 advertencias. ¿Qué es una advertencia? ¿Qué es una advertencia? Por favor, ayúdenme. ¿Qué es una advertencia? Un ejemplo de una advertencia, esa. Por ejemplo, digamos, yo no puedo decir a mi hijo, ya hijo, o no quiero que me toques la computadora de tiempo, no quiero que lo hagas o aunque sí lo hagas, Y hay una consecuencia. Entonces, si no hay consecuencia, no es advertencia. Y ahí no metas tu dedo allá porque te vas a electrocutar. Si metes el dedo, hay una consecuencia. Ahora, a veces nuestro prejuicio teológico, nuestro prejuicio doctrinal nos cierra la mente. Advertencias, son advertencias. Y la primera advertencia, como ya hemos visto, es el peligro de descuidar o desatender el mensaje fundamental de la salvación tan grande. Dice, si descuidas esta salvación, te vas a deslizar. No está diciendo, mira, estoy jugando con ustedes para que se porten bien. No, no. El texto claramente dice, si tú descuidas esta salvación tan grande, te vas a deslizar. La idea del autor en griego es un barco que está atado en el puerto, sueltas la soga y lo dejas a la deriva, y ese barquito se va a ir, se va a ir, se va a ir. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una advertencia, está hablando de que si nosotros descuidamos, nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si a los ángeles Dios nos lo ha perdonado? ¿Cómo vamos a hacer? No, mira, yo te pongo como ejemplo a los ángeles. Si los ángeles desobedecieron y se fueron castigados, también nosotros. Entonces, mira, no descuiden eso, porque nos vamos a deslizar en un momento y vamos a perder. La segunda advertencia está en el capítulo 4, verso 1 al 7, y es una advertencia contra la incredulidad. Entonces el autor va hablando y en el capítulo 4 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En otras palabras, mira, si ustedes descuidan, no van a entrar. Si ustedes se ponen incrédulos, no van a entrar a la tierra prometida. Y dice,
El peligro es que si Dios no perdonó a su pueblo escogido, y usted mire en el libro de Romanos 11, ¿qué dice? Que sacó las ramas para injertar las camas. Si Dios hizo eso con Israel, advertencia, puede pasar esto a ustedes. Esta es una segunda advertencia. Una tercera advertencia está en el capítulo 5, versículo 11 al 13. Es una advertencia sobre el peligro de falta de madurez. El peligro de esta clase de personas es que continuamente hay que estar dándole leche y noviando, y nunca llega a ser experto en la palabra, ¿no? Entonces, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de luego enseñar cuáles son los primeros movimientos de la palabra de Dios que habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿no? Ahora, esa es otra advertencia, que todo cristiano tiene que madurar, porque si no madura, va a haber una consecuencia. Dice que en los últimos tiempos van a venir señales que aún a los escogidos, dice. Ese texto no les gusta leer, dice que aún los escogidos serán engañados. Satanás va a venir a hacer señales y milagros, y los escogidos también serán engañados. ¿Por qué? Por falta de madurez. ¿Por qué? Porque no dominan el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no han crecido, se han descuidado. Y entonces el autor de Hebreos a esta iglesia antigua le dice: cuidado, este es un peligro para ustedes. El cuarto peligro está más adelante, cuando habla acerca de habiendo gozado de los privilegios del nuevo pacto, se desvía. Habiendo gozado de los privilegios, se desvía. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron no celestiales, que fueron ellos partícipes del Espíritu, así mismo gustaron la buena palabra y los poderes del siglo, y recayeron, sean otra vez renovados. Recayeron, la advertencia. Entonces, pregunta introducida. Parejita. Un favor, mira, yo estoy en otro sitio. Deja el carro en la playa, te van a prestar la llave de la cadena. Déjalo en la playa y déjame la llave en el hotel. Por favor, ya, mañana ya no te dejes parar. Ya, no te preocupes. No te preocupes. Gracias. Perdón. ¿Listo? Entonces, hay una cuarta advertencia. Dice: habiendo gozado de los privilegios del nuevo pacto, luego tú lo abandonas. Eso cerca ya a la apostasía. Pero tú has crecido, has orado por tus enfermos, has enseñado, y luego vas enfriándote y te alejas. Ese es otro peligro que puede venir a tu vida. En el capítulo 10 ya es bien fuerte. Usted ve la advertencia, va graduando. Y en el capítulo 10, ahí sí quiero que ustedes piensen bien lo que dice ahí. 10, capítulo 10, versos 26 al 31. Porque dice, mire, porque si pecáramos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Leo bien otra vez más, tranquilo. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Cuando hablamos si la salvación se pierde o no se pierde, dice Judas, es que Judas no fue escogido. Es que Judas no, ya, bien, lo sacamos a Judas. Pero Leo sencillamente dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, saquémoslo a Judas. Después de haber recibido a Jesucristo, después de haber recibido la verdad, si pecáramos, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de horror de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepentiblemente. Entonces, ahí ya hay una advertencia más fuerte a la reincidencia. Por ejemplo, aquí encontramos un adúltero, lo perdonamos. Otra vez adultera, lo perdonamos. Otra vez adultera, lo perdonamos. Otra vez. Ahí viene la advertencia. Entonces, no es que no se pierda. La sexta advertencia está en el capítulo 12, una advertencia contra los que van en contra de las bendiciones del Señor. Y en el capítulo 12, verso 14 al 17, seguir la paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Más bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Una raíz de amargura te puede hacer perder. Sencillo, claro. Entonces, esas son las advertencias que están en el libro de Hebreos y que quisiera que todos ustedes lo analicen, lo piensen. Ahora, lo cierto es que cuando se habla de este tema, se habla de dos temas teológicos: la soberanía de Dios, pero también el libre albedrío de Dios. El libre albedrío del hombre. ¿Dios es soberano? Claro que sí. ¿Hay texto para anotar? Claro que sí. Pregunto: ¿Dios estableció el libre albedrío en el hombre? ¿Sí o no? ¿Dios respeta el libre albedrío del hombre? ¿Sí o no? Entonces, si me dices no, entonces quiere decir que Dios soberanamente dejó que David pecara con esta vez. ¿O es que David usó su libre albedrío para pecar con esta vez? Sí, pero Dios en su misericordia mandó a Natán. Y David en su libre albedrío decidió arrepentirse y Dios lo perdona. Ese es el punto. Yo puedo fallar, pero Dios va a venir a mi encuentro y yo tengo que arrepentirme. Por eso Juan dice: si pecamos, abogado tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, para arrepentirme tengo que hacer uso de mi libre albedrío. Entonces, ¿están en juego esas dos? ¿No? La soberanía, sí. El libre albedrío, sí existe. Pero no puedo decir Dios es soberano y no hay libre albedrío. Están en juego los dos temas importantes. Muy bien. Entonces, con eso terminamos este punto. Ahora vamos a avanzar un poco más en nuestra clase. Sí. Pastor, y Salomón, en el caso de Salomón, ¿qué se le pidió? En el caso de Salomón, ¿cuál es la pregunta de Jesucristo? O sea, la Biblia habla de David, que era conforme al corazón de Dios. Claro, Se arrepintió. claro. El libre albedrío. Pero en este caso, Salomón, no se habla casi de esto, solamente de las fallas que tiene. Es lo que habla de Dios. No hay un registro donde Salomón se haya arrepentido. Termino mal.
comenzó bien, terminó mal. Cuando en Deuteronomio se anunciaba el establecimiento de un rey, Dios dice, cuando estableces un rey, número uno, no vas a hacer alianza con otras naciones. No te casarás con una mujer de otra nación. Advertencia clara. Sin embargo, Salomón es nombrado como rey y hace todo lo opuesto políticamente, ¿no? Pero después de ese momento, el Señor le dice, pídeme lo que quieras. Mira, aún habiendo quebrantado la ley, Dios en su gracia le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón pide sabiduría, ¿no? Y Dios le da. Pero Salomón más adelante reconoce que Dios no se le dio a Salomón simplemente porque estaba pidiendo Salomón, sino por el pacto que Dios había hecho con David. Salomón reconoce que Dios le hace ese pedido basándose en el pacto que había hecho con su padre David. Por eso decimos que Dios es un Dios de pacto. Muchas veces Dios obra no porque esa persona se merece, sino porque Dios trata de cumplir su palabra y su pacto. Y en el caso de Moisés fue eso, de Salomón fue eso. Salomón comenzó bien, pero terminó mal. Y producto de eso tenemos el libro de Eclesiastés, donde él mismo al final dice, después de haberme gozado con mujeres, después de haberme gozado con fiestas, después de haberme gozado con filosofías, vanidad de vanidad, todo es vanidad debajo de la tierra. Pero no se ve en un registro donde diga Salomón, Señor, perdóname, ¿no? No. Gracias Dios, muy buen detalle. Muy bien, ahora nos pasamos al libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago. Y en esos libros debería estar en la página 223, Santiago. Santiago es una epístola universal, una epístola general, no está dirigido ni a una persona, no está dirigido ni a una iglesia, no está dirigido a las iglesias, ¿no? Y lo que Santiago nos va a hablar es de una fe genuina que se manifiesta en la Biblia. Entonces, Romanos dice, el justo es justificado por la fe. Santiago dice, ¿tienes fe? Dice a mi profesor. Lutero, cuando estudió Santiago, dijo, esta epístola de paz, porque supuestamente se estaba oponiendo a lo que decía Romanos. Pero no es una oposición, sino que Santiago es un libro más práctico. No es teórico, sino que es más práctico. Entonces, Santiago lo que trata de hablar son los resultados de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo fe en Dios y yo he sido justificado, como consecuencia, como resultado, debe haber obras que honren a Dios. Para Santiago no es concebible que uno que ha creído en Dios con su lengua esté alabando a Dios y con su lengua esté maldiciendo a su hermano. No concuerda. Entonces dice, esa fe no es viva, esa fe es muerta. Para Santiago no le entre en la cabeza que en la iglesia estén dando más importancia a los ricos que a los pobres, que haya parcialidad. Entonces, Santiago dice, esa fe no es viva, esa fe no es genuina. Santiago va a decir, esa fe es religiosa, porque no está demostrando el amor de Dios, no está honrando a Dios, ¿no? Entonces, Santiago es una colección de proverbios, y cuando uno hace estudios
Santiago nos hace ver que hay un solo tema unificado. Los destinatarios estaban sufriendo pruebas, dificultades en su vida, al punto que muchos fueron tentados ya con desconfiar de la palabra de Dios, descuidar su relación con Dios, descuidar su relación con el prójimo. Esas fueron las circunstancias por lo que él estaba hablando. Entonces, frente a esta situación, Santiago dice, los resultados de una fe viva van a producir honra a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se va a honrar a Dios? Una fe viviente, dice, produce gozo en medio de las pruebas. Una fe viviente, escúchame, una fe viva, una fe real, produce gozo en medio de las pruebas. Llevado a la práctica, ¿qué significa eso? Que alguien que tiene una fe viva no va a venir con la cabeza agachada, triste, moribundo, si hay una prueba. Si tu fe es viva, dice, tú vas a tener como sumo gozo. ¿Por qué? Porque las pruebas van a trabajar en tu carácter, las pruebas van a producir paciencia, las pruebas van a profundizar tu benignidad, las pruebas. Eso es lo que dice Santiago. Entonces Santiago dice, miren hermanos, ustedes tienen fe viva, ya, esa fe se tiene que ver en un gozo en medio de las pruebas. La iglesia debe tener gozo en medio de las pruebas. La iglesia no debe quejarse en medio de las pruebas. La iglesia no debe murmurar contra el gobierno en medio de las pruebas. La iglesia no debe murmurar contra el clima. La iglesia debe honrar a Dios. La iglesia debe glorificar a Dios si tiene una fe. ¿Cómo debo mostrar mi fe viva? Una fe viviente, dice, obedece la palabra de Dios. Una fe viva obedece la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Practica la palabra de Dios. Antes de ayer me llamó un gran hombre de Dios que trabaja en Gateway por muchos años. Pero yo sé de su caso que, por ejemplo, anda resentido contra la iglesia por todas las cosas que le han hecho. Y como estaba trabajando este texto, le dije, mira, fulano de tal, yo sé, porque estamos comentando lo que yo pasaba también, lo que él pasaba. Yo sé, pero la Biblia nos manda, la palabra de Dios nos manda, seguir bendiciendo a la iglesia, a pesar de ello. Es una manifestación de una fe viva, ¿no? Es una manifestación de una fe viva. Todos nosotros tenemos que medir a un hombre espiritual y a una mujer espiritual, no porque llora, no porque hay unas 40, 50 días. Está bien orar, está bien ayunar, está bien ir al monte, pero si no es respaldado con la práctica de la palabra de Dios, no vive la palabra de Dios, su ayuno, su fe, su hablar en Facebook para Santiago no sirve, es de Dios. Tenemos que vivir y poner en práctica la palabra de Dios. La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Todo lo que tengo que creer tiene que ser a la luz de la palabra de Dios. Y todo lo que tengo que hacer tiene que ser a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, el perdón. Sencillo, pero difícil. Santiago, ¿qué dice? Si no perdonas, es una rebelión. No es una muestra de mantener. Profundo. Muy profundo. Una fe viviente, dice Santiago, motiva a la práctica de la imparcialidad. Imparcialidad. No debo parcializarme. No debo parcializar.
Es decir, para mí todos deben ser iguales. Es más, Filipenses ya nos dice, no debemos mirarnos como superiores a los demás, sino debemos mirarnos como inferiores a los demás. Es más, como líderes ustedes están llamados a servir, no a ser servidos. Y entonces nosotros tenemos que ser imparciales. Si tienes una fe genuina, si esa fe está viva en tu corazón, si el amor de Dios está ahí en tu corazón, en tus actitudes vas a mostrar imparcialidad, no te vas a parcializar. Hoy estaba escuchando a un ingeniero contra mi iglesia y me decía, en tu iglesia solo a los ricos le dan preferencia. Y es verdad. Eso es una muestra de una fe religiosa. Entonces, por eso dice Santiago, si tú ves a alguien que está de hambre y no le das de comer, ¿de qué te sirve que digas que eres cristiano? ¿De qué te sirve que digas que tienes a Jesucristo si esa fe no está viva? Entonces, nosotros tenemos que entender estas enseñanzas de Santiago en el sentido de que si yo soy cristiano, si yo tengo fe, debo mostrar honrando a Dios con actitudes, debo honrar a Dios con acciones. ¿No? Una fe viviente genera autocontrol y dominio propio. Una fe genuina hace que controlemos, por ejemplo, nuestra lengua. ¿Cómo es posible que con la lengua estén alabando a Dios y estén maldiciendo al hermano? No está bien. En fin, Santiago estaría diciendo que una fe viviente es fructífera, produce obras, manifiesta el amor de Dios, manifiesta el amor al prójimo. Recuerden que Jesús resume en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. La iglesia debe ser eso para Santiago. Entonces, cuando nosotros vemos algunas peculiaridades, algunas características en ese libro de Hebreos, él siempre va a enfatizar en los frutos de una fe genuina, en las obras, y repite 14 veces la fe respaldada por obras auténticas. 14 veces en todos sus libros habla así, que si tienes fe, tiene que respaldada con obras. Y hay 40 menciones del Antiguo Testamento, 20 del Sermón del Monte. Mira, 20 textos del Antiguo Testamento, diré 40 del Antiguo Testamento y 20 del Sermón del Monte. Ahora pongan en su mente, en los 10 mandamientos, y Jesús en el Sermón del Monte, perfeccionando los mandamientos. Dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas ahora digo, si tú codicias, que has adulterado. Y Santiago está mezclando las dos y está diciendo, mira, una fe genuina, una fe viva, está basada en fusionar todo esto. Si no hay ese resultado en la iglesia, si no hay ese resultado en el cristiano, es un religioso más. Su fe es desafiante, pero es uno de los libros del Nuevo Testamento también que usa lenguaje figurado. Cuando dice, son como las olas del mar, dice, ¿no? Santiago 1:6. No hay que ser como las olas del mar. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar,
que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Si tienes fe, tienes que tener fe y no tienes que dudar. Entonces, cuando está hablando de olas del mar, está hablando de inestabilidad. Inestabilidad. No tienes que ser inestable. Luego en el 1.6 dice como el viento. Y el viento es una figura de incertidumbre. No estás completamente convencido. En el 4.14 usa otra figura. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece con un poco tiempo y luego se desvanece. Es una metáfora para decir que esto es transitorio, la vida es transitoria. Luego ve el espejo en el 1.23, que es la palabra de Dios. Luego usa el anillo de oro y ropa espléndida, y esa es la persona rica. Y luego el timón de barco, hablando acerca de nuestra ley. Entonces, Santiago usa por lo menos 30 referencias de la naturaleza como símbolos para explicar esa fe. Pero una fe práctica, una fe fructífera, una fe que honra a Dios, no a los hombres, que honra a Dios. Entonces todos nosotros tenemos que pensar a la luz de Santiago ahora y tenemos que revisar nuestra fe como líderes y decir, ¿nuestra fe es genuina? Ahora, con eso no estamos tratando de condenar a nadie, y yo mismo me he condenado cuando estaba estudiando eso, sino es cuestión de como examinarte delante de Dios. Y muchos de nosotros, lastimosamente, no hemos sido fundamentados bien en la palabra de Dios. Y vivimos quizás la vida cristiana de una manera, ¿qué le digo? De una manera así superficial, porque no nos hemos profundizado en la palabra de Dios. No nos hemos arraigado en la palabra de Dios. Pero ahora usted tiene la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de fundamentarse en la palabra de Dios y poder crecer. ¿Se imaginan ustedes una iglesia con todos estos resultados? ¿Se imagina una iglesia así? Sería una iglesia donde automáticamente se produciría un avivamiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el libro de Santiago. Ahora, pasemos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. En sus manuales 2.33 dice la verdadera gracia de Jesucristo, la gracia que trae salvación, la gracia que trae servicio. Eso está en sus manuales. Dentro de todas las epístolas que estamos viendo, esta es la epístola que más se usa. Fue enviada a todas las iglesias, es considerada universal. Y el tema central de este libro es ánimo a los cristianos que sufren por causa de su fe, para anticipar y aceptar las dificultades que vienen, cumpliendo nuestro llamamiento, sometidos a nuestras autoridades, fortalecidos por medio de las pruebas y la esperanza para el testimonio de todo el mundo. A ver, dice, ánimo, aliento, hermanos, adelante, hermanos, porque van a venir dificultades por el llamamiento de ustedes. ¿Entiende lo que hace Pedro? Dice, ánimo, aliento, adelante. Pero les anticipo que va a venir pruebas, les anticipo que va a venir luchas, les anticipo que en esta vida van a tener que someterse a autoridades corruptos, van a tener que sujetarse a autoridades autoritarios,
Pero en medio de toda esa prueba, ustedes tengan esperanza de la vida eterna, para testimonio del mundo. Para testimonio del mundo. Ojo, otra vez, ánimo, aliéntense. Porque les anticipo que vienen pruebas. Les anticipo que van a ser gobernados por autoridades no sanas, no rectas. Les anticipo todo esto, pero tengan la esperanza de que Cristo viene. Y todo esto lo hacen para ser testigos del mundo. ¿Se imaginan ustedes si todos nosotros pusiéramos en práctica esto? ¿Ves? César animado, alentado, a pesar de las pruebas, y todos los que me ven o están a mi alrededor, te van a inspirar porque estoy gozoso, contento, a pesar de las pruebas. Pero si yo me desinflo a los que están a mi alrededor. En otras palabras, el cristianismo no es un camino fácil, no es un camino de lecho de rosas. Pedro dice, mira, en el camino cristiano van a encontrar dificultades, en el camino cristiano van a encontrar autoridades que no, en el camino cristiano van a tener problemas matrimoniales, en el camino cristiano va a haber todo eso. Pero ustedes están llamados a ser testigos. Y por eso es que ustedes tienen que estar animosos. Es por eso que ustedes tienen que estar gozosos. En el capítulo 1, 3 al 6 dice, ánimo a los que sufren. Ánimo. Aliento a los que sufren. Entonces, si nosotros estamos predicando un evangelio light, un evangelio donde se piensa que no hay sufrimiento, que todo es bendición, 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 Pedro dice no. En este camino sí hay pruebas. Pero dice ánimo, ¿no? Ánimo. ¿Por qué? Porque hay una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. La esperanza de nosotros. Más adelante dice ánimo a los que sufren, pero por causa de Cristo. Todos nosotros los cristianos estamos llamados a sufrir por la causa de Cristo. Por ser cristianos tenemos que sufrir. Por ejemplo, Noah. ¿Por qué no robas? Eres una tonta, eres una caída. Pero ella está sufriendo por causa de Cristo. No roba porque ama a Cristo. Oye, ¿por qué no le saca la vuelta a tu esposa? Porque soy cristiano. Eres un tonto si todo lo haces por causa de Cristo. Todos vamos a sufrir. Por mantenernos fieles a Cristo, todos vamos a sufrir. Esa es la vida que nos toca vivir a todos nosotros. Y eso es lo que Pedro está haciendo a las iglesias. Que está diciendo, miren, tengan ánimo porque hay sufrimiento. Ánimo porque no solamente van a sufrir por sus decisiones, sino que van a sufrir por causa de mí. Y entonces, en el capítulo 4 ya él está anticipando pruebas, ¿no? 4:12 dice, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, no se sorprendan por el fuego de prueba, no se sorprendan por la enfermedad, no se sorprendan, no se sorprendan, eso es parte de. Eso va a ser la experiencia de ustedes, ¿no? ¿Y para qué todo eso? ¿Por qué todo eso? ¿No? ¿Por qué todo eso? Porque estamos siendo, dice, participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora,
En medio de todas esas pruebas, ¿Dios obra o Dios no obra? Entonces, según Santiago va a decir sí, pero no dudes. Pide sin dudar, ¿no? No seas inconstante, sí va a orar. ¿Y Dios se va a glorificar? Claro, ahí es donde Dios se glorifica. En medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, Dios hace un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un acto de Dios hecho sobrenaturalmente, algo que el hombre no puede hacer. Entonces, ahí Dios, no tengo trabajo, es una prueba. Me han botado mi trabajo porque me han dicho que robe. ¿Ya? Pero ahí Dios va a glorificarse dando un buen trabajo. Y vas a dar gloria a Dios. Entonces, esa es la idea cuando Pedro está hablando. De que todos nosotros tenemos que tener ánimo. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento por las circunstancias de la vida, hay sufrimiento por causa de Cristo, ¿verdad? Y también hay que saber que va a haber pruebas. No se lo prendan por las pruebas de fuego, esas pruebas fuertes que vienen. ¿No? Entonces, no se sorprendan. Y dice, ¿por qué? Porque así están cumpliendo su llamamiento. Porque así están cumpliendo su llamamiento. Y loco, Dios nos ha llamado, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos ha llamado? Para glorificar su nombre. ¿Cierto? Y lo que tenemos que entender, y afuera de este contexto de Pedro, es que, mis amados hermanos, que todo eso que sucede alrededor nuestro es el obrar de Dios en nuestras vidas. Es el obrar de Dios en nuestro carácter. Es el obrar de Dios, mis amados hermanos, en nuestra fe. Es el obrar de Dios para ir creciendo en su gracia y en su misericordia. Por eso Romanos dice, todas las cosas colaboran a bien a los que le aman. Todo. No hay nada que se escape del obrar de Dios. Todo sirve para bien. No hay nada. Entonces, no nos vamos a quedar con la idea de que solamente antes de sufrir, no, eso es parte del proceso que nosotros tenemos que pasar para crecer en la gracia del Señor. Hay una metáfora que siempre yo menciono, es cuando, por ejemplo, Sansón va y encuentra ahí sogas, desde con una quijada real mata a todos. La siguiente vez que vuelve pasa por el mismo lugar, pero ya no encuentra enemigos, sino encuentra miedo. Entonces, cada vez que viene una dificultad y una prueba, si tú no la pasas, si tú no la superas, va a volver. Porque Dios lo puso ahí para tu crecimiento, para aumentar la fe. Pero si tú lo vences, la siguiente vez viene que esa misma prueba ya es papadita, porque tú la venciste y la pasas. Entonces recuerda que la palabra de Dios dice que de gloria en gloria, vamos a ir creciendo, de gloria en gloria vamos a ir perfeccionando. Año tras año, nuestras vidas van a ir perfeccionándose en el Señor, ¿no? Bien, ahora, el Pedro también nos habla de que nosotros debemos someternos a nuestras autoridades. En este camino cristiano debemos someternos a nuestras autoridades. Someternos a las autoridades del gobierno. Someternos a nuestros empleadores. Someternos a la cabeza de la familia. Someternos a la cabeza de la iglesia. Someternos a los ancianos. Todos debemos ser sumisos unos a otros, dice Pedro. Entonces Pedro dice, ánimo hermanos, estamos en este caminar, y en este caminar de pruebas también hay otro asunto que tienes que entender. Tienes que aprenderte a someter a la autoridad de tu gobierno. Y aquí, hermanos, bien claro, no murmuren contra una autoridad del gobierno.
Pedro le va a decir claramente que no estamos puestos para eso. Timoteo te va a decir, no, por favor, no lo hagas. Tú estás puesto aquí para orar por ese corrupto, no para murmurar, no para murmurar. Ayer también hablaba con un presidente del movimiento de oración y hablábamos mucho, y dentro de ello hablábamos del por qué yo no permito que entren pensamientos políticos, porque hay un líder que me busca continuamente y quiere que yo meta. Y no podemos. Es que nosotros no estamos para criticar, estamos para sujetarnos, para someternos. El poner reyes, el quita reyes. De igual manera, dice, deben ser con tus empleadores. Tú no debes mirar a tu empleador como que, no tengo por qué someterme porque es fundado. No, Pedro dice, no. Tú como cristiano tienes que aprender a someterte a tus empleadores. Fuera quien fuera. Dios te ha puesto en ese trabajo y tú tienes que someterte. Por otro lado, también ustedes jóvenes, muchachos, tienen que someterse a la cabeza del hogar, al papá, a la mamá. Deben sujetarse a las autoridades. Y por otro lado, debemos sujetarnos a la cabeza de la iglesia. Tienen que tener el corazón de David. Aquí hay tres hombres que nos pueden ilustrar: Saúl, David y el hijo de David. ¿Se recuerdan que se sublevó contra David? Absalón. Tres tipos para que nos entendamos. Absalón se cansó de la injusticia de su padre y se rebeló. Saúl perdió la opción, sintió celos por David, lo persiguió. Pero David, ¿qué hizo? David, ungido, David entró a la cueva, tenía para matarlo, pero David dijo, no tocaré al ungido de Dios. Porque tenemos que reconocer que el pastor o la esposa del pastor, Dios lo permitió y es algo que simplemente yo tengo que someter. ¿No me queda? Ahora, cuando hablamos de sometimiento, por supuesto tiene su límite. No voy a someterme hasta César anda a tomar cerveza, pero no voy a someterme a eso. No estamos hablando de eso. Y no sé cómo está acá la iglesia, pero si ustedes se han dado cuenta, en la iglesia primitiva y en las epístolas pastorales, el gobierno de una iglesia es pastor anciano. Pastor, anciano y diácono. Esa es la organización de la iglesia. El pastor y los ancianos son los que velan por la iglesia. En Hechos 15 hay una muestra, hay un problema. Si obligamos a circuncidarse a los judíos o no, un problema grande. Se reunieron todos los ancianos y la conclusión es esta. Están todos los ancianos deliberando y se levanta Jacob y dice, ha parecido bien a la palabra y al espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que en la iglesia está el pastor principal de los ancianos, pero la última palabra la tiene el pastor principal. Es su responsabilidad de él. Yo no me puedo sobrepasar a él. Entonces es el pastor y los ancianos. Se pueden deliberar, pero la última palabra la tiene el pastor. Y el pastor tiene la responsabilidad de mantenerse en contacto con Dios para recibir la directiva de Dios. Y luego están los ancianos, los diáconos, que son brazos del pastor y los ancianos. Esa es la constitución bíblica. Y a esos ancianos hay que respetarlos. ¿Por qué? Porque los ancianos son como la columna vertebral
de ese templo. Los ancianos deben ser columnas vertebrales de la iglesia. Los ancianos deben ser el sostén de la iglesia. Y en cada iglesia, por eso les dice Pablo a Tito, establezca ancianos. Porque el trabajo del pastor es itinerante. ¿Qué significa? El pastor no debe estar en una sola iglesia. Si Dios le dice, César salva Curutuco, César debe salir dejando la iglesia. Y yo les menciono que en Catedral de Fe nosotros somos los únicos pastores que hemos salido a todas las iglesias que el Señor nos ha dicho. Nunca nos hemos aferrado a una iglesia. Y hemos establecido ancianos. Y si ustedes van a Mayobamba van a encontrar mucha gente que nos quiere porque eran ancianos. Si usted a la pobre, va a encontrar. Si usted va a la Esperanza, si usted a Camino de Vida, donde usted vaya va a encontrar, porque donde hemos ido hemos establecido ancianos. Y la iglesia nunca ha muerto. ¿Por qué? Porque los ancianos le dan la estabilidad. El pastor puede salir, pero los ancianos le dan la estabilidad. Pastor, anciano, diácono. Y aquí Pedro está diciendo, respeta a la cabeza de la iglesia, sométete a los ancianos. Y todos debemos aprender a someternos unos a otros. Fortalecidos en medio de las pruebas, con el gozo y la esperanza, que ya hemos mencionado, ¿verdad? Ahora, hay tres enseñanzas principales. Dice, la gracia trae salvación a la vida del creyente. La gracia de Dios trae salvación a la vida del creyente. La salvación es descrita aquí como una esperanza viva, dice, es una herencia incorruptible y, dices, somos que somos guardados por el poder de Dios. Entonces, la gracia de Dios trae esperanza, pero la gracia de Dios trae sometimiento en la vida del creyente. La gracia de Dios también trae sometimiento en la vida del creyente. Los creyentes que responden adecuadamente a la gracia de Dios van a mostrar 4 maneras de vivir en su vida de sumisión. Va a decir, los que se someten a la gracia de Dios tienen una vida ejemplar, son ejemplos. Los que se someten a la gracia de Dios están sometidos a la autoridad del gobierno. Los que se someten a la gracia de Dios están sometidos a sus amos. Los que se someten a la gracia de Dios están sometidos a sus esposos. Los que están en la gracia de Dios van a estar sometidas a sus esposas. ¿Qué les parece? Santiago y Pedro nos están profundizando un poco más. Pero la gracia de Dios está en tu vida. Entonces tenemos que ver todo esto. Ahora, la gracia de Dios trae sufrimiento a los siervos de Cristo. Otra vez. Y entonces Pedro dice, no devuelvas mal por mal. Devuelve bien por mal. Dice, sufre por amor a Cristo. Y ahora quiero detenerme un poquito, como ustedes son líderes, en capítulo 5. Habla sobre los pastores del rebaño. La gracia de Dios demanda que los líderes espirituales sean buenos pastores de la grey de Dios que les ha confiado el Espíritu Santo. La gracia de Dios demanda que los líderes espirituales sean buenos pastores de la grey porque Dios a través del Espíritu Santo les ha encomendado. ¿Y qué dice? Debe servir voluntariamente con ánimo pronto. Debe servir voluntariamente con ánimo pronto. Todo pastor, todo líder espiritual debe servir voluntariamente y con ánimo pronto. No se le debe obligar. Una vez más les repito, y no me voy a cansar de repetir hasta morir. Voluntariamente debe venir gente a abrir temprano la iglesia. Voluntariamente debe haber gente para limpiar la iglesia. Voluntariamente los líderes deben ser ejemplos de ser
las cosas voluntariamente y con ánimo pronto. Los líderes no deben enseñorearse, no deben enseñorearse. Los líderes espirituales que trabajan en la iglesia del Espíritu Santo no deben enseñorearse. Yo no debo ser señor de nadie, no debo dominar a nadie, yo no debo parametrar a nadie. Está claramente en la Biblia, no debo enseñorear. El único Señor aquí en la iglesia es Jesucristo. Y yo no puedo decir, eso no, eso sí. Un consejero dice, mira, estas son las cosas positivas, estas son las cosas negativas, decide, etc. Pero tú no puedes decir, no, tú me obedeces porque yo soy el líder. Tú no vas a ese pastor porque yo soy tu pastor. Tú no te pones eso porque yo. Pedro dice, no hay que enseñorearnos de las cosas. No. El único Señor de la grey es Jesucristo. Hoy les menciono eso porque hay mucho autoritarismo. Hay mucho enseñoramiento de parte de los líderes, se señorean de las ovejas, los limitan a las ovejas. No debe ser responsabilidad, por supuesto, del pastor. Dice, sino con el ejemplo. Pastorea con el ejemplo. Y ahí lo dice en Timoteo. Timoteo era un pastor joven. Tenía que ir a una iglesia de ancianos, de una iglesia donde había falsos maestros ancianos, menospreciaban su juventud y Timoteo mal del estómago porque estaba nervioso y Pablo le dice, mira, yo te voy a dar una estrategia. ¿Sabes cómo te vas a ganar a esos ancianos? Siendo ejemplo. Siendo ejemplo en todo. En pureza, en palabras, en conducta. Sé ejemplo. Líder, sé ejemplo. Y vas a ver cómo te van a respetar la gente. Vas a ver cómo te van a obedecer. En la iglesia, por ejemplo, se admira la convocatoria que tiene César. Yo tengo 66 años, son más jóvenes. Pero cuando hay una convocatoria, por ejemplo, la última vez que convocaron a limpiar la iglesia para celebrar el cumpleaños del pastor, nos tocó a nosotros. Yo convoco a la gente. Ellos convocan a la gente, se ponen a mirar y y la gente se aburre. Pero ¿qué es lo que yo hago? Yo me pongo mi ropa de trabajo y yo soy el primero que estoy saliendo. Y toda la gente dice, y dice, ¿pero por qué te obedecen a ti? Porque yo me meto conmigo. Es más, termina, le compro su gaseosa. Si terminamos a las 2 de la mañana, le compro su pollo. Ejemplo. Otra vez lo que dije en la clase pasada. ¿Qué hacía Jesús? Ven, mira lo que yo hago. Ahora. Entonces, ¿cómo voy a ser un buen líder? Según Pedro, del rebaño, sirviendo voluntariamente y con ánimo propio. No enseñoreándome, no siendo autoritario, sino con ejemplo. Dice, con humildad, con honestidad, con integridad, no por ganancia, no por beneficiarme, no. Trabaja de esa manera, nos dice Pedro ahí en ese capítulo 5, ¿verdad? Y de esa manera, Pedro nos va a decir
igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos unidos, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si tú te crees el más, yo estoy ayudando a una venezolana, periodista, lo de que vendía al colegio, los primeros días, porque ella se creía lo máximo, ya estaba en las nubes y yo la escuchaba. Después, pasado una semana, un niño se quejó porque le había dicho, pero no, en tu cuaderno no he traído. ¿Y por qué no he traído? Porque mi papá no quiere. Pero hijito, te puede aprender hasta marciano. Y el niño ahí ha dicho, mamá, la profesora me ha dicho que vaya a aprender marciano. Y la mamá se ha ido a quejar a la directora. La directora, con todo su estar, le llamaba la atención, hija, pobrecita. Se ha ido a cero, ya no quería ir al colegio. Y yo le digo, no te la creías. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Verdad? ¿No? Claro, te la creías. Ahora vuelve a tomar sangre. Y es así. Si tú te desobedeces, te la crees, te crees la divina como que todo días. Pero si tú te humillas, Dios te va a levantar. Eso es lo que nos diría Pedro, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que dice Pedro, primera de Pedro. Hemos visto Santiago, hemos visto Pedro y nos hemos quedado así. Imaginen que este es estudio panorámico. ¿Qué sería estudio libro por libro? Segunda de Pedro, el tema central es el peligro de las herejías. Peligro de las herejías. Ya estamos en la página 243, ¿están siguiendo? Herejía es una opinión, herejía es una negación deliberada de la verdad. Una herejía. Una herejía no es que alguien hable por equivocación o por falta de conocimiento. Herejía, por ejemplo, Elsa sabe que la justificación es por la fe. Y Elsa dice no. La justificación es por las obras. Y es una herejía, porque sabiendo, deliberadamente, está diciendo lo contrario. Esa es una herejía, no confundir. Alguien que no conoce bien la palabra, alguien que no conoce bien los conceptos, puede equivocadamente decir una opinión. Eso no es una herejía. Una herejía es ya habiendo conocido, deliberadamente, uno acepta un error. Entonces, ahora Pedro, al igual que Judas, nos van a hablar acerca de este tema de la herejía, ¿cierto? Entonces, cuando miramos en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento, vamos a ver que en toda la vida de la iglesia ha habido herejías. A veces nosotros pensamos que nosotros nomás estamos experimentando teología cerrada, ¿no? En la iglesia, voy a hacer un repaso. Por ejemplo, en Antioquía, los judaizantes ya habían hecho un grande movimiento de una herejía. En Antioquía, una de las iglesias de donde Pablo salió, por decirlo 2, 3, ya había herejes. Una iglesia que nació bien, una iglesia que envió misioneros, llegó a ser una iglesia herética. La interpretación de la Biblia en Antioquía fue completamente alegórica, lo alegorizaban todo. Fue uno de los grandes movimientos de aquel entonces.
En el año 48 a 50 después de Cristo, nomás ya tenemos el concilio de Jerusalén, porque ya están queriendo hacer circuncidar a los gentiles, ¿no? Y hay una herejía que se va metiendo por ahí. Y en el año 50 también ya estamos viendo lo que el apóstol está hablando a los Gálatas, ¿no? Y luego vamos a ver también en Corinto cómo ya ha entrado la idea de que no hay resurrección, ¿no? No hay resurrección. Y Pablo, cuando está discutiéndose en Hechos 20 de la iglesia de Éfeso, dice que después de su partida estarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño y que de entre ellos mismos se levantarían hombres perversos que arrastrarían a muchos de los discípulos. El Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso. Dice que después de mi muerte van a venir lobos rapaces, falsos maestros, herejías se van a meter, que van a arrastrar a los discípulos. Por el año 60, 63 ya preso cuando está en Roma, está escribiendo Colosenses, y ya vemos que también ahí está el gnosticismo, el judaísmo, el ritualismo, el misticismo, el ascetismo, ¿no? Y en Timoteo también está diciendo que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros. Y la gente tendrá comezón de oír fábulas y no la palabra. Donde hay palabra no hay. Donde hay fábula, donde hay motivación, donde hay chistes, ahí está la gente, ¿no? Pero donde hay palabra no está la gente. Eso es lo que ya nos dice el Nuevo Testamento. Estas herejías que ya estaban entonces en la iglesia primitiva, y Pablo ya nos advirtió, y en estas últimas epístolas de Judas, de segunda de Pedro, tercera de Juan, nos va a hablar también de estos errores, ¿no? Por ejemplo, el error de la naturaleza humana de Jesús. Es un tema que en ese momento ya se manejaba. Entonces Pedro está preocupado por estos falsos maestros que se estaban infiltrando en Asia Menor, estaban causando daño, y entonces Pedro ya está al borde de la muerte, y entonces va a escribir esta carta en esa circunstancia, exhortando a los cristianos a guardarse de los falsos maestros, concentrándose en el verdadero conocimiento de Dios y viviendo como si Jesús ya viniera por segunda vez. Otra vez les repito. Pedro está exhortando a los cristianos de guardarse de los falsos maestros. Y eso es algo que la iglesia aquí debe hacer. Debemos guardarnos de los falsos maestros. Debemos escudriñar todo y defender lo bueno. Debemos analizar a la luz de la palabra. Y dice, concentrándose en el verdadero conocimiento de Dios. Concentrándose en el verdadero conocimiento de Dios. Concentrándonos en la verdad y viviendo como si Jesús viniera mañana. Viviendo como Jesús viniera mañana. ¿Qué sería de tu día? ¿Cómo vivirías el día si sabes que mañana viniera Jesús? Seguro que todos se levantan a orar, seguro que todos se levantan a leer la Biblia, seguro que todos cantan alabanza, porque saben que mañana viene Jesús. Todos al culto, la iglesia se llena porque mañana. Entonces Pedro está diciendo, vivan así, ¿no? Entonces, los falsos maestros y en su contenido dice, ¿cómo? Conozcan la salvación, conozcan las escrituras, conozcan sus adversarios, los falsos maestros, conozcan sus profecías, la certeza de la seguridad del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mantenernos? Pedro dice, mira, conozcan la salvación. Todos nosotros tenemos entendido que la salvación ya la tenemos, pero también la salvación falta todavía su culminación. Es decir, que todos nosotros no debemos vivir descuidados, sino preocupados por nuestra salvación. No es que miento y pierdo la salvación, no.
sino debemos ir creciendo, dice la palabra del Señor. Creciendo de gloria en gloria. Entonces, yo necesito conocer más y más de la vida cristiana. Y para conocer más y más de la vida cristiana, necesito meterme a estudiar más la palabra de Dios. Escúchame, a estudiar. No a hacer un devocional religioso. Abre la Biblia. Judas se mató. No, eso no es mío. Otra vez, abre la Biblia. Haz tú lo mismo. No, eso no es mío. Así no. Estudiar la Biblia. Lo primero que deben hacer todos ustedes es leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa, aunque no lo entiendan, para que panorámicamente se quede ya en su bolsillo. Leer la Biblia, toda la Biblia. Y entonces, ahí es donde dice, conozcan las Escrituras, pero por otro lado también habla de conocer los adversarios y conocer los falsos maestros. No es que nosotros estamos juzgando para el infierno cuando yo digo, por ejemplo, ven quién está errado, o cuando fulano está errado. Entonces, no, yo tengo que conocer, y los pastores más tienen que conocer los falsos maestros. Deberíamos. Porque cuando usted va al grupo WhatsApp, tuve cosas que herejías. Ni siquiera creo que lo han escuchado, lo han subido nomás, porque les gustó el personaje y lo subieron. Y hay herejías. Entonces nosotros tenemos que conocer a los adversarios, pero también cuando alguien dice, esta es una profecía de Dios, yo no lo voy a menospreciar según Tesalonicenses, pero sí voy a conocer si es verdadero o falso por su cumplimiento. Por ejemplo, una predicadora de una catedral desde hace años me subió al púlpito y me dijo, levanta tu mano. El Señor dice que esa mano se llena de dinero para que viaje por diferentes países y a puro ramos, dale permiso a este hombre porque el Señor quiere llevarlo a predicar a varios países. Estamos por 10 años y no tengo dólares. Pero por esa profecía no sirve. Yo no estoy hablando cada vez, pero simplemente, sí, viene alguien, trae una palabra. Esta es la palabra de Dios. Quiero ver su cumplimiento. ¿No? Si no tiene su cumplimiento, pues lo desecho. ¿No? Entonces, conozcan. Ahora, cuando habla de profecía, incluso los grandes profetas pueden equivocarse, pueden mezclar su devoción. No se me aferren a las profecías, no se me aferren a los sueños, no se me aferren a las peticiones. Por favor, aférrense a esto. Aférrense a la palabra de Dios. Una visión que sea medida con la palabra de Dios. Si es de Dios, bien. Si no es de Dios, ¿no? Un sueño, ¿no? Otro vive del sueño, y quede la palabra de Dios. Conozcamos nuestra oración, conozcamos las Escrituras, conozcamos los adversarios y conozcamos las profecías. Entonces, segundo de Pedro dice, permanezcan establecidos en la verdad. ¿Por qué? Porque tienen algunos beneficios. Por ejemplo, el divino poder de Dios ha concedido al creyente todo lo que necesita para vivir una vida piadosa. El divino poder de Dios ha concedido al creyente todo lo que necesita para vivir una vida piadosa. Corintios va a complementar y va a decir, Dios no te va a permitir ser tentado más allá de lo que tú puedas soportar, y juntamente con esa tentación hay una salida. En otras palabras, Dios no permite nada más allá de tus fuerzas. Si Dios permite algo en tu vida, es porque Él sabe que tú puedes. ¿Por qué? Porque Él te ha dado el poder divino, porque está el Espíritu Santo en ti, el poder divino.
Lo que pasa es que nosotros no usamos, no acudimos. Entonces Pedro dice, mire, permanezcan en la verdad, a pesar de las pruebas, a pesar de las herejías, permanezcan en la verdad, porque el divino poder está ahí ayudándole a ustedes. Y los creyentes han venido a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros ya no somos, no nos pertenecemos a nosotros, somos del reino de Dios y nuestra naturaleza es una naturaleza divina porque ya no nos movemos solamente en el plano natural, nos movemos en el plano espiritual. En el plano espiritual. Por eso ustedes han escuchado decir, primero hay que ganar las batallas en el plano espiritual, ¿no? Ahora, todos nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y no me digan que Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. Y todos nosotros tenemos el Espíritu Santo en todo lugar donde vayamos. Está el Espíritu Santo con nosotros. Está esa naturaleza en nosotros, ¿verdad? Cuando yo quiero pecar, cuando yo quiero hacer algo, que quiero robar una hamburguesa, el Espíritu Santo me dice no lo hagas, ¿no? Sí, el Espíritu Santo me dice no lo hagas, ¿no? Cuando quiero cometer una burrada, siempre me dice eso, ¿no? Y a veces Dios te pone otras trabas, mira, que te ayuda, ¿no? Sí te ayuda. Lo que pasa es que a veces nosotros terquitos no le hacemos caso. Nos vamos en contra de los Cristo. Y vienen las consecuencias, ¿no? Sí, nada. Esta actitud del creyente es pecar deliberadamente. ¿Cuál? El no hacer el caso del Espíritu Santo es pecar deliberadamente. Claro, si tú tienes la palabra y tienes el Espíritu Santo que te está redarguyendo y lo haces, pero eso no quiere decir que eso te hace perder la salvación. Después de que haces eso, te sientes mal, tú vas y usas la boca espiritual, le pides perdón al Señor, te arrepientes y no vuelves a hacer, ¿no? Bueno, permanezcan establecidos en la verdad, porque los creyentes han escapado de la corrupción del mundo. Todos nosotros hemos sido sacados del mundo. Y lo que pasa es que nosotros vivimos como el mundo y no vivimos de acuerdo a los principios del reino de Dios. Eso es lo que pasa. Pensamos como el mundo, caminamos como el mundo. Donde Raúl Justiniano dice, nosotros debemos oler a cielo, no a tierra. Debemos vivir como si estuviéramos viviendo en el cielo, no como en la tierra. Debemos entender que esta es nuestra patria la patria celestial, ¿no? Entonces, si todos nosotros como iglesia practicáramos, nos ejercitáramos a vivir, tendríamos ya otra manera de pensar, tendríamos otra manera de caminar, tendríamos otras formas, ¿no es cierto? Porque ya nosotros no debemos pertenecer a ese mundo. Por ejemplo, la venganza. No debe haber ese mundo. Eso es del mundo, ¿no? La revancha. Eso es del mundo, eso no es de Dios. Ya nosotros hemos escapado de eso, ¿no? Hemos escapado de eso. Debemos aprender a sobrellevarnos, a sobrellevarnos. Y cuando, otra vez, si tú no te aprendes a sobrellevar con alguien, el Señor te va a seguir poniendo a esa persona ahí, a otra persona ahí, a otra persona, hasta que tú la pases y el Señor tiene que estar ahí. Yo tenía una arequipeña que me tenía así cuando era joven, y apasionado, dejé mi trabajo para servir al Señor y esta misionera me decía, no seas tonto, César, vuelve, estudia medicina, vas a ganar dinero. Yo decía, pues esta mujer en vez de alentarme, decir qué bueno que ella dejado el trabajo para servir al Señor. Y año tras año me fastidiaba, yo tenía una bronca, cada vez que la veía tenía una bronca. Pero nunca se me iba hasta que un día dije, no, está bien, ya no dormir. Y desde ese me alejó. El Señor no te va a dejar hasta que tú pases la prueba.
hasta que tú superes eso, el Señor no te va a dejar. Así que hay que entender nosotros eso, ¿no? Ya debemos entender que hemos ido renunciando a los falsos maestros. Por favor, tomen esto con cariño, con cariño. Yo sé que hay muchos lugares donde estudiar. Yo sé que hay tantos programas que se pueden ver. Pero con mucho cariño y con mucho amor les digo, por favor, déjense guiar y pregunten qué línea teológica tiene, hacia dónde va este. No, ese es el problema. Se meten acá, se meten en todo, y cuando uno llega, no puedes entender. Ahora hay tantos pensamientos que tenemos que nosotros, Pedro denunció a los falsos maestros, acusándoles de pecadores, los rechazó. ¿Por qué? Porque secretamente introducían herejías, negaban al Señor, y Pedro los confrontó. Y nosotros tenemos que aprender a ser así para aspirar al rebaño de Dios. No debemos permitir. Así que selecciona, por favor, qué libro vas a leer. Selecciona a quién vas a escuchar. O si escuchas, por favor, analiza bien a la luz de la Escritura lo que tú estás escuchando. No seas crédulo en todo lo que escuchas. Bien. Segunda de Pedro termina diciendo, vivan una vida limpia, y no vivan una vida impía, no vivan explotando a los creyentes, no vivan despreciando a las autoridades, no vivan blasfemando, no vivan seduciendo a los débiles. Eso es lo que dice Pedro. Y al final nos recuerda la promesa del Señor. Y Él dice, el mundo ha sido creado por tu palabra, el mundo ha sido juzgado por tu pecado y ha sido destruido por medio de un diluvio. Por la palabra de Dios es mantenido el presente mundo. Dice, Dios no le tarda su promesa, sino que desea que todos los hombres sean salvos. Y el día del Señor será como el ladrón en la noche, donde los cielos y la tierra serán destruidos por el fuego y habrá un nuevo cielo y una tierra. ¿No? Bien, terminó ahí Pedro y terminamos la clase por ahora. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Cuando Pedro habla de que la tierra, los creyentes serán construidos por el fuego, ¿está hablando de que la tierra va a ser destruida? Siempre tenemos que volver y poquito a poquito va a ir ganando, ¿no? Recuerden que Tesalonicenses que hemos dicho que somos arrebatados. Ahora, cuando Apocalipsis habla que habla de cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, esta tierra va a ser transformada. Los testigos de Jehová hablan de que aquí la tierra va a quedar ¿Van a quedar? los testigos de Jehová creen que la tierra va a quedar, no va a ser un lugar a quedar. No, pero recuerda, a ver, un cuerpo incorruptible necesita una tierra incorruptible. Por eso que este cielo y esta tierra va a ser transformada. Porque si no, no podríamos habitar. Un cuerpo incorruptible en una tierra corruptible no podemos. Lo que tiene que ser es cielo nuevo, tierra nueva, para un cuerpo incorruptible.
¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay pregunta? Ya he terminado ahorita para hacer mi Abraham Sotelo. Está Alfonso Redondo. Está Andrés, sí está. Hermano Andrés, ¿cómo vas con tus tareas? ¿Cuándo lo terminas? ¿Domingo? Domingo, bien. Carmen Cárdenas, tareas. Ya tienes todo. Chévere. César Chávez, la Cristian Ever Jara Teguo. ¿Cómo vas con las tareas? Aquí avanzando, pastor. Una semana más. Recién me han dado así. Ya, entonces, por causa de una semana más. Daniel, no ha venido. David Rubén, ¿cómo vas con las tareas? Una semana más. Dora García, Dora, Elsa Pedón, ¿cómo vas? 3 tareas, buena. 3 tareas. Geraldine, pidió permiso otra vez, ¿no? Mana Juliana, ¿cómo va la tarea? Una semana más. Jean-Pierre Ávila, Jean-Pierre, Jerry Pablo. Pastor Luis, ¿cómo va la tarea? Una semana más. Lorena Guayuca. Una semana más. No, dígame en serio, yo voy a esperar más de tiempo. Melissa. María Esther, no ha venido. Miguel Ángel, no ha venido. Misael, no ha venido. Nada. ¿Cómo vas con las tareas? Rati, tareas. Entonces, chistoso, tu tarea tienes que presentar. Rudy, sí, ya me dijiste. Sara Ruelas, tareas. Margarita Franco, falta. Karina, Margarita, listo. Entonces, conclusión, Pastor Luis. Yo pensaba darles el certificado la siguiente clase, pero por causa de nuestros hermanos, vamos a esperar entonces una semana más, que entregan las tareas, escúchenme, yo lo voy a revisar. No es que pasa por secretaría y ya, yo lo voy a revisar, voy a revisar libro por libro. Entonces quedaríamos que para la primera clase del siguiente manual, yo envío los certificados y la entrega. ¿Bien? Los hermanos que no han devuelto el certificado de educación, si no les da el certificado. Mandan de la estación. Pero que no han devuelto el certificado. A ver, los hermanos que tienen su certificado equivocado, por favor, devuelvan para corregirles y entregarles. Es que el certificado de Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento está equivocado, creo que está del Nuevo Testamento. Ya entregaron todo, solo faltan 2. Ya, entrega por favor. Listo, hermano. ¿Qué más? Creo que no hay nada más por ahora. Todo bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta?
Sí. La próxima clase usted va a venir con el anterior de la mañana. ¿O va a venir con nosotros? No, la próxima tenemos clase porque nos falta todavía Judas. Claro. Los que han traído ahora nos traerán ahora. Y la próxima clase nos terminada, y la siguiente ya es toda una semana. Claro, para ir avanzando. Gracias. Ya. Vamos a orar. Nos ponemos de pie, por favor. No, es que cuando ya se pone en orden ya todo está. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias una vez más por estar aquí, gracias por permitirnos estudiar estos libros. En principio queremos pedirte perdón porque si nos medimos con todos estos principios, nos faltan muchos, Señor. Pero estamos aquí porque queremos mejorar, queremos crecer y, como siempre decimos, a través de este conocimiento, conocerte más a ti. Gracias por ser ese Dios de gracia, de misericordia. Gracias, oh Dios, por haber usado hombres que nos han dejado escritos muchos principios que nos ayudan a vivir en esta vida. Padre, gracias por habernos advertido que en este camino vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, dificultades, pero que son parte de tu obrar en nuestras vidas, en la iglesia, y que son parte, Señor, de nuestro testimonio también en esta tierra. Santo Espíritu de Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros. Cada día, Señor, inunda más todo nuestro ser. Cada día, bendito Espíritu Santo, sigue guiándonos, porque tú eres nuestro consolador, tú eres nuestra guía. Que cada momento, Señor, tú puedas ir hablando a nuestros corazones, Padre Celestial. Señor, te alabamos y te damos las infinitas gracias por tu amor. Guárdanos, protégenos, Señor, bendice, Señor, al pastor, a los ancianos de esta iglesia. Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.